Hace más de una década que México es uno de los países más peligrosos para el oficio periodístico. Las guerreras de la libertad enfrentan riesgos todavía mayores. 19 de cada 100 mujeres periodistas viven violencia económica, 16 de cada 100 violencia física, 15 de cada 100 violencia digital con todo tipo de mensajes misóginos, 9 de cada 100 violencia patrimonial. Y si toda esa agresión no fuera demasiada, 8 de cada 100 son víctimas de feminicidio. Un gobernante y 2 empresarios secuestraron y torturaron a Lidia Cacho por denunciar su red de trata y pornografía infantil. Claudia Guerrero ha vivido muchos años bajo amenazas de muerte y agresiones al medio que dirige. Su ofensa al poder, atreverse a exponer el engaño criminal de aplicar agua en vez de quimioterapia a niños con cáncer en Veracruz, y muchos otros actos de la corrupción más lacerante. A Miroslava Bridge y a Regina Martínez las mataron por señalar violaciones a los derechos humanos y desenmascarar a la delincuencia organizada. Mujeres periodistas que han destapado cloacas y desatado consecuencias, y que mientras lo hacen, además sufren acoso, discriminación y violencia de género, alzan la voz, cambian el discurso, luchan por la equidad. Ellas son guerreras de la libertad. Las periodistas de hoy siguen el ejemplo de otras mujeres que abrieron el camino. Gerda Taro, pionera del fotoperiodismo de guerra. Aunque ella y su pareja, Endre Friedman, tuvieron que firmar su trabajo con el seudónimo de Robert Capa. Claire Hollingroad, la primera en informar la invasión alemana a Polonia, lo que desató la Segunda Guerra Mundial. Margaret Higgins, la primera mujer en ganar el premio Pulitzer por su trabajo en la Guerra de Corea, aunque su editor del New York Herald Tribune le había ordenado que no se quedara ahí. Elizabeth Miller dejó las pasarelas para convertirse en fotógrafa. La revista Vogue le abrió algunas de sus páginas de moda para la cobertura de la Segunda Guerra Mundial. La icónica Oriana Fallaci y sus entrevistas con los mandatarios del mundo. Françoise de Montet, la primera mujer en ganar el World Press Photo en 1977. Christian Amanpour, con sus crónicas desde la Guerra del Golfo. Anna Stefanova Politkovskaya, convertida en mártir al ser asesinada en 2006, después de denunciar un sistema opresor en Rusia. Ellas y muchas otras narraron el turbulento siglo XX. Las periodistas salíamos a ganar terreno en las coberturas especiales. ¿Nos creían débiles? ¿Intentaban protegernos o era una forma de mantenernos al margen? En México, 1994 arrancó con un levantamiento armado. La guerrilla del EZLN en Chiapas llamó la atención de todo el mundo. Era complicado que estuvieran las mujeres por allá. Mi jefe en aquel entonces, los primeros días envió a un compañero mío varón, un hombre, y yo le dije que por qué no iba yo. Tuvimos también una discusión ahí un poco fuerte, pero al final, 2 días después, me dijo, te vas a la cobertura. Ahí también estaba Blanche Petrich, periodista mexicana que ha dado la vuelta al mundo para entrevistar a personajes que se convirtieron en leyenda. Especialista en coberturas de la turbulenta Latinoamérica de los 80s. Reportera todos los días. Ya para entonces mi hijo tenía 6 años, entonces también era muy importante el tipo de comunicación. Él se educó así, sabiendo que la mamá estaba en otras, ¿no? Y que iba a volver, y él, para que yo no lo olvidara, empacaba un calcetín sucio en mi maleta siempre. Era una forma de que yo no lo olvidara. En los confines del mundo, donde estalla una guerra,
o en los rincones de México que esconden a la vista de todos historias que contar. Los Picaderos es el lugar en donde va la gente en Tijuana, es una zona, y ahí se drogan, por eso le llaman los Picaderos. No éramos muchas mujeres y del equipo de producción y de periodismo, pues yo era la única, ¿no? Y siempre este tema de cuidar que no nos fuera a suceder nada y que hubiera luz, en fin. Muy pocos van a llegar a los grupos, van a llegar a terapias de recuperación y muchos van a seguir drogándose y se están contagiando de SIDA, se están contagiando de hepatitis C. Entonces, de esas experiencias de fuertes. Viviana Belsazo es reportera y escritora, columnista en el periódico La Razón, coconductora del programa Todo Personal en ADN 40, periodista especializada en temas de seguridad y delincuencia organizada. Muchísimas historias de narcotráfico que son muy difíciles de cubrir, primero por el riesgo, luego por lo que significan. Y ¿sabes qué? Que sí te llegan al corazón. Estar en contacto con esta parte tan oscura de los seres humanos, de alguna manera sí te afecta. Hicimos un reportaje muy interesante de lo que eran los narcolaboratorios. Ese día, el riesgo, más de que te fuera a pasar algo, que fueran a atentar contra ti, era caminar 2 horas y media en la sierra y llegar hasta este lugar donde me acabé intoxicando. Creo que jamás me he sentido peor en mi vida. O sea, me bajaron las defensas, me deshidraté y además de todo me empecé a sofocar con un traje especial que te ponían y al quitarme este traje me intoxiqué. Imagínate nada más lo que te deben de hacer las drogas a tu cuerpo. Algunas veces, la noticia es una anécdota. Le ha pasado a Eunice Albarrán, quien ha sido redactora, reportera, jefa de información y subdirectora de los periódicos La Razón y Contrarréplica. Me tocó vivir los funerales de Hugo Chávez, por ejemplo, cuando uno de los fotógrafos que formaban parte del pool de prensa con el que yo iba quiso tomarle una fotografía al féretro de Chávez. Se armó, llegaron los guardias, prácticamente lo tiraron al suelo, le quitaron la cámara. Eso yo lo hice en una crónica. Pero bueno, la verdad es que me frustró un poco no haber visto la foto, porque pues mucho se habló de eso, que si realmente ya tenía mucho tiempo muerto, que si no. En fin, eso es muy interesante. El poder y sus secretos, que el periodismo busca develar. No podemos entender un México político y un México empresarial sin el lado social en el que vivimos. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Entonces, sí, hay que decirlo, la gente, los socialités, los hombres de negocios, no tienen la piel tan dura como lo tienen los políticos. Los políticos están acostumbrados y además se portaban un poquito mejor. Si ellos abren una botella de un vino carísimo en un restaurante, pues ellos lo están pagando con su dinero. Si el político lo hace, hay que ver si es con su dinero o es dinero del erario. Y normalmente era con dinero del erario. Entonces ahí es en donde empiezo a agarrar la veta de meterme en el mundo político. Estábamos en Bonn, en la gira de Felipe Calderón, y habían dicho que solo podíamos preguntar sobre el convenio de cambio climático que habían firmado. Y aquí había... creo que había habido una ejecución, creo que lo de Salvarcar o algo similar en Ciudad Juárez. Y entonces empiezo a preguntar, en español obviamente, al presidente Calderón su postura y dice Angela Merkel, no, en alemán, ¿no? Y empieza la traducción. Eso no está previsto porque esta conferencia solo es del tema ambiental. Y yo dije, ¿qué hago? Y te impone, porque una personalidad así te impone, ¿no? Decidí seguirme de largo y dije, perdón, no entiendo la traducción. Señor presidente, perdón, nosotros necesitamos saber su postura. Y ya nos seguimos y por fortuna tuvimos respuesta, porque esa es la otra, ¿no? El repreguntar frente a un presidente siempre es obligado. El cuestionar, el no conformarte con que te den la vuelta, ¿no?
Muchas de las reporteras mexicanas de esa generación que salieron al mundo coinciden en un momento clave en cuanto a coberturas especiales, una especie de prueba de fuego. El terremoto de 1985. Hoy es jueves 19 de septiembre de 1985. Me sentí muy triste y muy afectada por lo que ocurría, pero también muy feliz porque me sentí útil a través de mi trabajo. Desde ese día tengo presente todos los días que estar en los medios es una responsabilidad. Somos los medios, estamos en medio de la sociedad, las autoridades, y nuestra responsabilidad es más grande de lo que nos imaginamos. Desde entonces, Adela Micha no ha parado. Un día podía estar entrevistando a Michelle Obama, Malala Yousafzai o a la mayordoma chiapaneca María Patistán. Y al día siguiente, reporteando tragedias humanitarias, inundaciones, huracanes, más terremotos. Lo importante era atender la urgencia y saber que servías de puente, ¿no? Para una sociedad que estaba en emergencia. A los periodistas se nos pide objetividad cuando somos sujetos y cuando tenemos sentimientos y cuando es imposible no sufrir una afectación de algún tipo cuando ves una tragedia de esas dimensiones, ¿no? La pobreza y la tragedia y el drama en este país tiene rostro de mujer. Cierto. Las mujeres, que son más de la mitad de la población en México, son además el grupo con mayor índice de pobreza y con una tasa de analfabetismo 50% mayor que los hombres, aunque esas cifras bajan un poco en las nuevas generaciones. Y también son la estirpe a la que pertenecen periodistas como Nayeli Roldán, voz relevante en la cobertura de la masacre de Nochistlán, Oaxaca, en 2016, autora del libro La travesía de las tortugas, que describe a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Coautora de la investigación de la estafa maestra, documentó la desaparición de más de 7,000 millones de pesos, dinero público que se perdió en manos de intereses privados. En Tabasco, cuando estuvimos reporteando la estafa maestra, que fui ahí con mi compañero Manu Ureste y con Rodrigo Crespo, lo que nos pasaba es que cuando íbamos a algunas zonas a buscar a los supuestos accionistas, hasta el taxista nos decía, ¿qué están haciendo aquí? Esto es como el Tepito de Villahermosa. Aquí no va a haber ningún accionista, ningún empresario, ¿no? Pero al final uno se tiene que armar de valor suficiente para hacerlo. O sea, nosotros habíamos tenido meses investigando, ¿no? Y armando una base de datos e investigando por internet. Y ya el último paso de esa investigación de la estafa maestra era ir justamente a buscar a estas personas, ¿no? Tocar la puerta y decir, yo sé que usted presuntamente hizo un acto corrupto y vengo a buscar alguna explicación. No es sencillo. Los riesgos en las coberturas especiales adquieren formas distintas. Hania Nobel ha relatado la caída de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán y el terremoto de Haití en 2010. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por parte del Club de Periodistas de México en 2003 y en 2009. Fue reconocida como joven líder mundial del Foro Económico de Davos, en Suiza. En Irak, por ejemplo, el lugar a donde nos estaban hospedando, el Hotel Al-Rashid, era donde estaba todo el departamento de espionaje. Y lo que hice fue ir a rentar una casa de un ex consulado. Entonces me decían, nosotros estamos saliendo porque ya están desalojando a todo el cuerpo diplomático. Renté esa casa, pero esa casa todavía era más peligroso estar sola como mujer en una zona donde podrían entrar los insurgentes. Entonces todo el tiempo era, ¿qué está sonando? Ya vinieron, ya llegaron, ya entraron, ¿no?
en las coberturas, cuando cubres los países árabes, por ser mujer, te tienes que cubrir el cabello, por ser mujer no puedes ingresar a ciertos lugares, por ser mujer tienes prohibido traspasar ciertas líneas. Esas sí son frustraciones de género. Siempre reportera. Hoy, Fabiola Guarneros es además subdirectora editorial de Excelsior. Su trayectoria está respaldada por 14 años cubriendo fuentes políticas y conflictos internacionales, como el de las dos Coreas y la construcción del muro entre Palestina e Israel. En uno de los días empiezo a oír las sirenas, las alarmas y toda la gente con los radios inmediatamente encendidos y se empiezan a resguardar. Era un bombazo. No sientes miedo, llegas, empiezas a ver a los cuerpos de seguridad, a los sacas que son los que se encargan de ir juntando los restos y tú estás en primera fila, ahí, para contar lo que pasó. Después de que mandé la información, habían pasado horas, cuando ya me iba yo a acostar, fue cuando mi cuerpo empezó a temblar. Me tocó cubrir la última guerra, que esperemos que así sea, que tuvo Israel con Líbano. Y los periodistas que tanto nos importa estar en el lugar de los hechos, por esto luchamos, o sea, por ver esta desgracia, porque me tocó ver niños que, pues que les caían fragmentos de las bombas, o sea, en un ojo, en la cabeza, en cosas terribles, que de verdad decías, qué horror. Me acuerdo que mi mamá me hablaba, mi hermana me hablaba, y me decía, es una falta de responsabilidad, eres una madre de 3 hijos. Tratas de irte pues a la segura, pero pues cuando hay que ir, hay que ir. Vemos cosas fuertes. La de Nueva York, pues a mí me tocó ver cajas de gente. Cajas me refiero a camiones que estaban entrando a la zona cero para recoger cuerpos, que eran camiones con cajas frías, ¿no? Por ejemplo, de productos de comida, que no precisamente era una ambulancia, entrando por gente para intentar recuperar gente que hubiese sobrevivido. Entonces, bueno, esas cosas no las pusimos en la tele, son imágenes muy fuertes. Y aunque uno dice, yo soy fuerte y tengo 1000 años haciendo lo mismo, pues no, te duele. Llegas tú con tu unidad móvil, con tu camioneta, con tu coche, con todo, y empiezas a ver la tragedia. ¿Qué haces? Habilitas tu coche como ambulancia, dejas tu grabadora, tu cámara y tu micrófono y te pones a rescatar gente. Te cuestiona, ¿no? Tú dices, pues si soy ser humano, sí. ¿Cómo voy a estar viendo morir a la gente y la voy a dejar ahí? Esa sensibilidad la da lo que se ve y también lo que se vive. Katia de Artigues es una periodista ampliamente reconocida y madre orgullosa de Alan. Fui madre de un pequeño con síndrome de Down, que ahora es casi adolescente, que es utilizar todas estas herramientas que me da el periodismo también para ayudar a la causa de la no discriminación y de la conciencia sobre la inclusión de personas con discapacidad. Ser madre de Alan, la verdad es que, híjole, yo estoy muy en deuda con él de todo lo que me ha enseñado en la vida, la verdad. Junto con Bárbara Anderson, creó la fundación Yo También. Luca me permitió ver que ser discapacitado en México y en cualquier lugar, la verdad es que en muchos países es un doble castigo. No tienes acceso a nada, los seguros lo más probable es que te traten de sacar de los planes. En nuestro seguro en particular, por ejemplo, todos estábamos asegurados y curiosamente Luca se quedó sin seguro de un año para otro. Conseguir colegio es difícil, conseguir hospitales es difícil, conseguir terapeutas es difícil. Todo es muy complicado. Si tienes una silla de ruedas, si pasas de la carriola a la silla de ruedas, te das cuenta que todo tiene escalones, que no hay rampas en ningún lado, que no hay rampas hasta metafóricamente en ningún lado. No te hacen la vida fácil cuando tienes un hijo con discapacidad. Derechos humanos en todas sus formas. A Catalina Noriega le gusta definirse como periodista y escribidora. Y columnas analizan y denuncian. Es ese gusanito que te sube frente a la injusticia,
frente al horror cotidiano que estás viendo, antes te mega escandalizabas porque habían asesinado a una persona. Ahora, ¿cuántos? Cientos de miles de muertos, de desaparecidos, de personas que han perdido todo. Ha sido unos años de una violencia tan brutal que yo creo que eso te simbra, te simbra. Denunciar la corrupción. Para Violeta Santiago, periodista veracruzana, ese atrevimiento le costó mucha de su seguridad durante uno de los gobiernos más caracterizados por ese cáncer. Obras que estaban a sobreprecio, obras que estaban mal realizadas, puentes que no tenían las especificaciones que se tenían, que entregan ante los órganos de fiscalización, que incluso se realizan 2 veces, daño patrimonial, robo de, por ejemplo, combustible y asfalto que Pemex otorga. Se robaron 280 toneladas de asfalto. Entonces, todas esas cuestiones las voy documentando. Empresas fantasmas que tenía el mismo director de obras públicas para quedarse con el dinero. Lourdes Mendoza lleva años dedicándose al periodismo financiero y también a develar escándalos y corrupción desde las altas esferas de la sociedad. El tema de Lozoya, en esos entonces acababa de salir la reforma energética. Había un ambiente en México festivo en donde ibas a poder asociarte con Pemex. Empecé a destapar todo lo que estaban haciendo Lozoya y 2 de sus más cercanos compañeros, que uno era Enrique Sautrey y el otro era Froilán Gracia. Lo empecé a sacar y sí empecé a recibir demasiada presión para que dejara de escribir, para que me callara, para que ya no siguiera evidenciando lo que está sucediendo. Y no lo hice y no me doblé, pero sí nuestra obligación como periodistas es tener, la verdad, los pelos de la burra en la mano. Y yo los tenía y los tuve. Y ahora resulta que un sexenio después, pues soy una de las 17 acusadas en donde pues hasta es violencia de género, porque me dicen que mientras todos son 3 expresidentes, muchos secretarios de Estado, muchos legisladores y demás, la única mujer soy yo, la única periodista soy yo, y claro, a la única que acusan que recibió una bolsa y que pidió la colegiatura de su hija es a mí. Entonces, si lo ves, hasta es ridículo. Hasta eso se llama violencia de género y violencia política, o ¿cómo le llamamos? ¿Cómo lidiar con todas las formas de intimidación y censura? Veracruz se ha vuelto un lugar bastante difícil, tanto para ejercer el periodismo como para vivir en general. Obviamente, en tiempos de Javier Duarte, hablar de este tipo de temas era pues ponerte en un evidente peligro. Y bueno, 17 periodistas fueron asesinados durante este periodo, 17 periodistas veracruzanos. La lucha ha sido larga y extenuante. Hubo tiempos en los que el poder dictaba lo que un periodista podía o no decir. Recordarás esa frase tan desafortunada del expresidente José López Portillo que decía: yo no pago para que me peguen. Y lamentablemente sigue en la psique de tanto de los de funcionarios, de políticos, de empresarios, de gente que se anuncia en los medios de comunicación, como también en las empresas periodísticas. Recuerdo una vez en Canal 11 que hice un comentario sobre Fidel Velázquez, que era el líder de la CTM, y que había muerto un joven en un disturbio en el lobby de un hotel, de una manifestación del sindicato de músicos. Y entonces Fidel Velázquez dijo: ¿por qué tanto escándalo si solo se murió una persona? Y yo dije en Canal 11, si esa única persona hubiera sido su hijo o su padre, quién sabe si dijera ¿por qué tanto escándalo? Uy, no terminaba el noticiero en Canal 11. Allá en los 90, cuando ya me estaban llamando la atención y levantando del noticiero para llamarme la atención. Era horrible, era horrible. Son otros tiempos. Las periodistas abren brecha, investigan, desatan escándalos y consecuencias, enfrentan discriminación y acoso, luchan contra masculinidades tóxicas y desigualdades. Denuncian la corrupción, la violencia y la impunidad.
Sus armas son la pluma y la palabra, porque son guerreras de la libertad.